Si tuviera que definir con una palabra cómo fue el entorno en el que me crié, creo que sería victimismo. Los problemas siempre eran culpa de otra persona o de una entidad, ¿no? Escuché un montón de veces que la culpa de la situación que vivíamos era del Estado, era de los jefes, era de los empresarios malvados y explotadores. Escuché también que la situación que teníamos era injusta. Escuché mucho esa externalización de la responsabilidad, ¿no? Pero existe un tipo de victimismo todavía peor. Había otro tipo de victimismo mucho más sutil y que sin embargo estaba mucho más presente. Y ese tipo de victimismo era: soy demasiado estúpido como para poder encontrar una alternativa a esta situación, no fui lo suficientemente inteligente como para tomar mejores decisiones en el pasado, quizás es que no sirvo para conseguir aquello que me había propuesto, etc. Esto también lo escuché muchísimo, de un montón de maneras diferentes a lo largo de mi vida. Desafortunadamente, las personas tendemos a imitar mucho el entorno en el que nos hemos criado de pequeños, ¿no? Y salvo que seas alguien muy consciente por alguna razón desde muy pequeño de estas sutilezas psicológicas de tu entorno, lo que es muy difícil, se acaba convirtiendo en un trabajo casi a tiempo completo en tu adolescencia, pero desde luego, una vez que eres un adulto, asegurarte de que estos patrones de comportamiento automáticos de los que te has empapado en tu entorno no dictaminen el transcurso de tu vida, ¿no? ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? Porque esta semana estaba pensando mucho acerca de esta idea del victimismo, ya que me cacé a mí mismo unas cuantas veces desarrollando esta actitud. Y es especialmente relevante porque me estoy leyendo ahora mismo este libro de Rush. Para los que no lo sepáis, Rush fue en su momento el artista independiente más grande del mundo. Creo que ahora ya no lo es, pero bueno, en su momento lo fue. Fue el primer artista en conseguir básicamente discos de platino y álbumes gigantescos, haciéndolo todo prácticamente él solo, desde la producción hasta grabarse las voces, la mezcla, el máster, etcétera, ¿no? Y su historia es fascinante. Todo esto va a tener sentido en un momento con lo que te estaba contando antes, no te preocupes. Verás, en uno de los capítulos, Rush habla sobre cómo cuando él junto con un amigo decidieron montar una especie de grupo que consistía en hacer quedadas para juntarse y hacer música todos los días, todo el tiempo que pudieran, básicamente, comenzaron, como es natural, a intentar reclutar a otras personas y a artistas locales, básicamente para motivarse a seguir haciendo música entre todos, ¿no? Y Rush comentaba algo fascinante, algo que sucedió, que dice que sigue pensando en ello mucho tiempo después. Y es que había muchas de esas personas, muchos de esos amigos que se juntaron al grupo que habían creado él y su colega, que eran muy buenos. Comentaba que algunos de esos artistas tenían mucho talento, mucho más talento incluso que él. De hecho, había uno en concreto que cuando ponía sus maquetas en el estudio, Rush decía: ostras, así es como quiero sonar, así es como debería sonar nuestra música. Pero sin embargo sucedió algo fascinante, y es que todos estos miembros adicionales del grupo, todas estas personas que se fueron uniendo, uno a uno, todos fueron desapareciendo, todos fueron abandonando el grupo, y ninguno llegó a vivir de la música. El único que consiguió vivir de la música fue Rush, que en sus propias palabras era el peor de todos. ¿Cómo se relaciona esto con lo que estábamos hablando antes? Muy sencillo. La historia de Rush demuestra que esta idea de no soy lo suficientemente bueno para, inserta aquí lo que quiera que sea la excusa, no es un buen argumento. No es un buen argumento porque existen personas, como el caso de Rush, que sin ser la persona más habilidosa, sin ser la persona más talentosa, han conseguido hacer algo que la gigantesca mayoría de las personas no van a conseguir hacer en toda su vida, incluyendo personas muy inteligentes con muchísimo talento. Luego, evidentemente, existen otros factores adicionales a mayores de la capacidad que son más importantes, ¿vale? Más importantes, objetivamente, que la propia capacidad. Porque, como bien dice Rush, algunos de sus amigos tenían más talento, más habilidad que él y no lo consiguieron. ¿Cuál es ese factor diferenciador y por qué, sin embargo, le hacemos tanto caso al victimismo? Vamos a contestar estas preguntas en el orden inverso. En primer lugar, ¿por qué le hacemos caso al victimismo? Le hacemos caso al victimismo por una sencilla razón. El victimismo, aunque nos cueste admitirlo, no es una especie de tara extremadamente disfuncional a la que llegamos por algún tipo de sesgo perverso que nos hemos creído. No, el victimismo, desafortunadamente, como todas las cosas que persisten en nuestro comportamiento, es muy funcional para nuestro cerebro. ¿Por qué es funcional? Porque nos da la excusa perfecta para no enfrentarnos a la incertidumbre. Tú podrías no perseguir tus sueños simplemente diciendo: no, mira, la verdad es que me da miedo esto y como tengo inseguridad respecto a si voy a ser lo suficientemente bueno, pues no voy a enfrentarme a la adversidad porque encima no me apetece que me juzguen otros. Entonces la verdad es que mira, voy a seguir un camino más seguro porque quiero estar tranquilo y ya está. ¿A cuántas personas escuchas hablar así? Aparte de a nadie. Pero esto sería
honesto. Sin embargo, a la vez que ser honesto, también asume que estás permitiendo que el miedo controle tu vida. Y eso ya no nos gusta tanto, porque ataca nuestra identidad, ataca nuestra sensación, ¿vale? Nuestra creencia fundamental, que es lo más valioso que tenemos de que estamos en control de nuestras vidas. Entonces nuestro cerebro busca una manera mucho más sutil de permitirnos huir de la incertidumbre y sumirnos en la inacción sin hacernos sentir como que eso es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso se ve tal que, no es que tenga miedo y que no esté dispuesto a esforzarme y a pelear realmente por las cosas que quiero conseguir y a buscar diferentes caminos y a fracasar y a iterar consecutivamente, modificando mi conducta hasta que llegue a un punto suficiente de sabiduría en el que sea capaz de conseguir aquello que me he propuesto, no es que eso sea lo que está sucediendo, no. Simplemente es que no tengo la suficiente capacidad. Simplemente es que, por razones ajenas a mí, de nuevo está la externalización de responsabilidad, por razones ajenas a mí, por la genética, por el universo, por lo que sea, no puedo hacerlo. Evidentemente, ¿vale? Evidentemente todos tenemos capacidades diferentes. Por supuesto que con 40 años no vas a conseguir ser jugador profesional de la NBA si empiezas ahora. Ok, pero estas cosas en las que la genética es tan diferenciadora son muy pocas realmente si nos paramos a pensarlo. Como dije en otro vídeo, prácticamente todo en lo que compites contra otras personas es una cuestión intelectual y por definición lo más probable es que tu intelecto esté en la media, lo que quiere decir que si tienes un intelecto de la media estás compitiendo contra prácticamente todo el mundo, que también está en la media, por tanto el intelecto no puede ser un factor diferenciador. Evidentemente, es una cuestión de lógica, ¿vale? Si todo el mundo que está en la media, que es la gigantesca mayoría de las personas, compiten principalmente contra el resto de personas que están en la media, ¿cuál es el factor diferenciador que hace que algunos tengan mucho éxito mientras otros no? Evidentemente no puede ser la capacidad. No puede ser la capacidad, y la historia de Russ lo ilustra perfectamente. Y ahora contestamos la segunda pregunta. Ya sabemos por qué nos aferramos al victimismo, porque nos da una excusa para no actuar, no enfrentarnos al miedo, y lo más importante, no especificar claramente qué es lo que queremos, pero que no se siente como que estamos directamente renunciando y abdicando nuestros sueños, ¿no? Por tanto, protege nuestra identidad, protege nuestra aparente sensación de control, no nos hace sentir que nos estamos rindiendo y nuestro cerebro se queda tranquilo sabiendo que estaremos seguros y que no gastaremos calorías en cosas que son inciertas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el factor diferenciador que hace que algunas personas tengan éxito y otras no? Cuanto más pasa el tiempo y más cosas aprendo en general sobre la vida, sobre otras personas, más leo, etcétera, y es algo con lo que Russ está de acuerdo, es algo que Russ dedica un capítulo entero en su libro solamente a ello, pero bueno, habla todo el tiempo de ello. Creo que ese factor diferenciador es la fe. Y antes de que suene a movida rara espiritual, vamos a definir la fe sencillamente como tu capacidad para creer en cosas que todavía no has visto. Esto es, tu capacidad para tener esperanza en algo que todavía no se ha materializado. Eso es la fe, sencillamente. Puede ser un futuro, puede ser una relación, puedes tener fe en un montón de cosas y todos tenemos fe en diferentes cosas en diferentes grados. Tú vas a la universidad y te cascas 4 años de sacrificar una gran parte de tu tiempo simplemente a estudiar porque tienes la fe de que en algún momento eso va a ser positivo para ti más adelante, de que en algún momento conseguirás un buen trabajo, conseguirás una posición más estable o lo que sea, pero realmente no lo sabes. Te puede atropellar un bus de la que estás yendo a la universidad y ahí se acaba tu aventura. Es decir, estás actuando en base a fe. No lo sabes. Crees, no obstante, esa creencia es la fe, que eso se va a producir. Pues Russ dice que eso es lo mismo que marca la diferencia en todas las empresas creativas, en los negocios, en cualquier cosa. Él dice que la razón por la que él tuvo éxito y sus amigos con más talento no, fue sencillamente porque él creía de una manera radical, de una manera enfermiza en sí mismo. Él decía todo el tiempo que iba a tener éxito, tenía esta sensación de que era el mejor del mundo y de que lo iba a petar y de que en algún momento lo iba a reventar, mientras que el resto tenían muchísima inseguridad y en el momento en el que sacaban su primera canción y esa canción tenía 50 visitas, uno a uno todos lo iban dejando. Al igual algunos sacaban un álbum y en el momento en el que ese álbum no funcionaba bien lo dejaban, etc. Russ sacó 11 álbumes. 11 álbumes, ¿vale? Que es más de lo que la gran mayoría de artistas han hecho en toda su carrera, incluyendo artistas, por cierto, que han tenido mucho éxito. 11 álbumes antes de empezar a tener éxito. 11 álbumes antes de empezar a hacer la estrategia que le llevaría a tener éxito. O sea, es una locura el trabajo que puso antes de comenzar a manifestar el resultado de esa fe. Pero durante todos esos años estuvo trabajando exclusivamente en base a la fe de que él podía llegar a vivir de su pasión con suficiente trabajo. Y al final, ¿qué pasó? Que dedicó tantos años de sacrificio, tantos años de tiempo, que incluso la persona más inútil del mundo se habría vuelto habilidosa y eventualmente, con tanta constancia, tanta reputación, tanta trayectoria y un sonido ya desarrollado, pues acabó teniendo éxito con algunas canciones que funcionaron y a partir de ahí fue un efecto de bola de nieve, ¿no? El factor diferenciador que tuvo Russ es simplemente que no se rindió y la razón
razón por la que no se rindió no es porque tuviera una fuerza de voluntad inquebrantable y pudiera obligarse a sí mismo a hacer lo que quisiera todo el tiempo. Nadie puede hacer eso. La única razón por la que no se rindió es porque tenía más fe que los demás, porque se aferraba a la creencia de que era posible llegar a construir un futuro mejor. El victimismo es contarnos a nosotros mismos la historia de que no es posible crear ese futuro mejor. Si no es posible, no es que estés abdicando la responsabilidad sobre tu vida, es simplemente que está fuera de tu control. Y al estar fuera de tu control, por tanto, tú no estás abdicando nada, tú no estás renunciando a nada. Por eso hay que tener tanto cuidado con el victimismo, porque es una manera muy sutil y muy perniciosa de nuestro cerebro de eximirnos de la responsabilidad de diseñar la vida que queremos en nuestros propios términos. Y al final lo que acaba pasando es que te plantas con 50, 60 años echándole la culpa a todo el mundo, porque claro, si le has dado la razón al victimismo una vez, llega un punto en el que para continuar con la lógica que ha determinado el resto de tu vida, tienes que extrapolarlo a todo. Y entonces llega un punto en el que no tienes la vida que querrías, estás amargado con 40, 50 años y mi jefe es malísimo, mi mujer ha hecho esto y no me gusta, etcétera, 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 en lugar de asumir que tú has sido el que te ha puesto en esa situación a ti mismo, precisamente por decidir que era más cómodo, más fácil no ponerte en una situación en la que puedes fracasar. Así que nada, espero que esto te ayude, no sé si esto servirá de algo, es algo en lo que he estado pensando, como os digo, mucho esta semana porque me he cazado a mí mismo unas cuantas veces cayendo en este patrón. Espero que te sea útil, si te ha sido así, si te ha sido útil, dímelo en los comentarios y nos vemos la semana que viene.